Cuando estábamos planificando esta serie que habla acerca del Evangelio de Marcos, no sabíamos que íbamos a estar tocando este tema hoy. Simplemente tomamos secciones y la fuimos predicando poco a poco, pero creo que el Señor en su soberanía ha permitido que hoy estemos hablando de este tema. Y si hubiera un tema que le pudiéramos poner a este sermón, pues le puse un tema que tiene que ver con un libro que yo estaba leyendo, y es el dilema del divorcio. Porque justamente este pasaje está hablando acerca del divorcio. Y si nos tocara hoy levantar nuestra mano y preguntar quiénes de los que están aquí en este salón han sido afectados directa o indirectamente por un divorcio, creo que no habría ninguna persona aquí, si me atrevo a decirlo, que no ha sido afectado por un divorcio en la sociedad. Así que por eso es importante este tema, porque directa o indirectamente hemos sido afectados por esto. Y mis hermanas, hermanos, necesitamos aprender cuál es el diseño perfecto de Dios en el matrimonio para poder darle el verdadero valor a lo que es la relación entre un hombre y una mujer en ese pacto que ellos han hecho. Así que mis hermanas y mi hermano y yo sufrimos las consecuencias de un divorcio. Mis abuelos sufrieron las consecuencias, mis tíos sufrieron las consecuencias, amigos cercanos de mis padres sufrieron las consecuencias, mi mamá sufrió enormemente las consecuencias, mi papá también, a través de todo este proceso. Actualmente todavía mi mamá resiente mucho el hecho de que ella se haya divorciado de mi papá. Así que, siendo tan común esto, me entró curiosidad acerca de saber cuáles son las estadísticas de los divorcios aquí en Estados Unidos, y las estadísticas dicen que más del 50% de las personas que se casan se están divorciando. Y no solamente son esas las estadísticas que muestran de que la sociedad ha caído tan bajo, sino que también hay personas viviendo debajo de un mismo techo sin tener una relación matrimonial. Se casaron, pero ahora viven bajo un mismo techo, pero no tienen ninguna relación que tenga que ver con matrimonio. Así que es interesante cómo esta sociedad ha degradado el matrimonio, a tal punto que si usted va a internet y dice cuánto es el valor para que yo me divorcie de mi esposo, ahí van a ver muchas compañías que le dicen a usted $50 y te quieres divorciar. Encontré una compañía aquí muy cerca que cobra $100 para divorciarte. Y una de las personas que daba el review ahí de cómo había sido la experiencia, escuchen lo que dijo. Dijo: esta fue una gran experiencia. Ellos lo hacen todo por ti. Todo te lo facilitan en la corte. Tristemente, esas palabras, cuando yo escribía este sermón, me dolía tanto ver cómo Satanás ha entrado en la mente de la sociedad para hacernos pensar de que es legítimo deshacer un matrimonio por $100, por $50. Y una persona que predicó antes que yo, hace algunos años, en ese tiempo costaba $28 divorciarse. Así que, hermanos, Dios está en contra de estas empresas, y Dios va a traer su ira si ellos no se arrepienten a tiempo. Lo difícil de todo esto es que esto ha llegado a afectar a la iglesia, y ahora nosotros estamos pasando por tantas cosas y sin darnos cuenta hemos caído en hacer lo que el mundo está haciendo. Así que los tiempos de Jesús no estaban tan distantes de la manera en que nuestra cultura ve el matrimonio. Cuando nosotros leemos Marcos, y vamos ahí en nuestras Biblias, Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 4.
levantándose de ahí, vino a la región. Mientras lo encuentran, voy a leer el primer versículo. Vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Así que nuevamente, recuerdan, el Señor ha estado moviéndose ahí por la región de Galilea, y ahora los que han estado persiguiendo a Jesús para tentarlo, vienen a él, los fariseos. Y en el versículo 2 nosotros leemos nuevamente los fariseos, dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces nuevamente los fariseos están ahí para poner a prueba a Jesús, y la pregunta que ellos le hacen es lícito, le dicen ellos, para un hombre divorciar a su mujer? Mateo añade algo más en el evangelio paralelo acerca de este versículo, y dice, Mateo 19:3, es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, dice Mateo. En los tiempos de Jesús se había tomado el matrimonio como algo sin importancia. La interpretación de los fariseos de Deuteronomio 24, del 1 al 4, los había llevado a tal punto de que tratara a sus mujeres, de que ellos trataban a sus mujeres como un objeto, como algo que ellos poseían, pero en el momento que ellos querían desecharlo, simplemente lo dejaban, le daban carta de divorcio. De tal manera que si al casarse y descubrían que había algo físicamente que no les gustaba de la mujer, ellos decían, te divorcio, y le daban una carta de divorcio. Simple y sencillamente era así. Y historiadores del primer siglo han dicho que hasta si la mujer tenía un mal aliento, o quizás si a la mujer se le había quemado una comida, imagínense, ese era un motivo para que el hombre le dijera, te divorcio, porque no eres buena para cuidar la comida, imagínense. Es triste. Jesús, tal como lo hizo muchas veces, reacciona a la pregunta que le hacen, y Jesús va a responder con las Escrituras. Era normal que Jesús respondiera con las Escrituras. Y le pregunta Jesús a los fariseos, en el versículo 3, si me acompaña, dice, ¿qué os ha dicho Moisés? Versículo 3. Y ellos también sabían las Escrituras, entonces responden a Jesús tratando de defenderse. Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, lo que ellos están haciendo una pregunta, pero ellos ya tienen la respuesta para esa pregunta. Entonces, por eso vemos de que lo que ellos estaban tratando de hacer era tentar al Señor. Porque ellos están haciendo una pregunta para los cuales ellos ya tienen una respuesta, perdón. Pero el versículo 5, Jesús les responde y les dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. Y si recordamos la ley había sido creada para el bienestar del pueblo de Israel. ¿Sí o no? Y en ciertas ocasiones, por la dureza del corazón de la gente, se tuvieron que permitir ciertas cosas para la protección de las personas. De tal manera de que se tuvieron que modificar algunas cosas para proteger aún así a las personas. En este caso se protegía a las mujeres a través del divorcio, y en muchos casos el hombre tenía que dar restitución. Cuando divorciaba a la mujer, tenía que pagar cierta cantidad de dinero al papá de la mujer para proteger a la mujer. Pero en un principio no fue así. Entonces los fariseos hablan de la ley de Moisés como la autoridad que ellos tienen para seguir, y ellos dicen, nosotros tenemos evidencia en las Escrituras que sí se puede. Moisés lo dijo. Y lo que ellos están olvidando acerca de la ley de Moisés es que Moisés no solamente escribió el libro de Deuteronomio, sino que también Moisés, primeramente, escribió el libro de Génesis. Moisés escribió el libro de Deuteronomio, que es lo que ellos están citando, pero Jesús está hablando de lo que Moisés escribió, y Jesús seguramente se está refiriendo al libro de Génesis.
que había escrito Moisés también. Por eso Jesús les dice, ¿qué dijo Moisés? Y en el versículo 6 Jesús dice, en el principio de la creación, el diseño perfecto de Dios era otro. En el principio no fue así, dice Jesús. Por eso nosotros tomamos las palabras de Génesis capítulo 2. Pero ellos lo habían distorsionado. Y Jesús afirma que en la creación Dios los hizo varón y hembra. Y hizo un diseño para ellos. Versículo 7. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre. Y luego el versículo 8 dice, los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Versículo 9. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre puede separarlo. Lo que Dios ha unido, dice ahí, ningún hombre puede separarlo. De tal manera que lo que vemos en estas empresas que están ahí ganando dinero para separar parejas es ilegal y despreciable delante de los ojos de Dios. Porque ninguna empresa, ninguna institución humana puede separar a una pareja. Delante de los ojos de Dios, aunque alguien lo haga aquí en la tierra, ellos estarán juntos delante de Dios. Así que Jesús cita Génesis 2:24. Jesús está poniendo enfrente de ellos las palabras de Moisés. Y prácticamente les está diciendo, ¿quieren meter a Moisés en el asunto? Ok, veamos lo que Moisés dijo. Y van y ven. Y ellos escuchan lo que Moisés había escrito ahí en Génesis 2:24. Y más allá de Moisés, Jesús quiere que entiendan que es Dios en quien se origina el matrimonio. Y que cualquier matrimonio que Dios ha permitido bajo los cielos, ninguna institución humana puede separarlo porque es algo sagrado para Él. Puede ser un matrimonio aquí, puede ser un matrimonio en la China, puede ser un matrimonio en cualquier lugar del mundo. El matrimonio se originó en Dios. Y si Él lo permitió, Él está en contra de la separación de cualquier pareja, en cualquier cultura. Así que no disminuyamos el sentido, lo preciado de lo que es el matrimonio. Porque para Dios es algo hermoso. Él lo creó. Los fariseos preguntan por el divorcio y Jesús está hablando del matrimonio ahora. ¿Por qué? Porque en vez de Jesús enfocarse en separar a las personas, Él más bien dice, yo quiero que vean lo lindo de lo que es el matrimonio, ese pacto que ustedes hicieron conmigo. ¿Y por qué? Por eso, porque Él lo estableció, por lo que Él ha unido, no puede separarlo ningún hombre, y aunque lo hiciera, eso estaría unido delante de los ojos de Dios. Por eso más adelante vamos a ver versículos que dicen que si usted se separa, no agarre otra mujer, no se case otra vez, porque si no, porque delante de Dios todavía están casados. Al menos que haya una razón permitida por Dios para el divorcio, que más adelante vamos a ver. Pero miren conmigo, Malaquías 2:16, dice el Señor, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla en crueldad. Por eso guarda tu corazón y no le seas fiel a tu esposa. Vean las palabras de ahí de Dios. Dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor. Dios está en contra total del divorcio. Dios lo odia, Dios lo repudia. ¿Sabe que algunos estudios dicen que es más fácil recuperarse de la muerte de un cónyuge que superar un divorcio? O sea, un divorcio es como apuñalar a la persona a quien estás divorciando y dejarle heridas que van a marcarla por toda su vida. Y nunca más se va a poder recuperar completamente si no es con la ayuda divina de Dios. Así que imagínese pegar dos pedazos de madera. Imagínese pegar dos pedazos con un buen pegamento.
2 piezas de madera. Y después usted trata de despegar esas 2 piezas. A mí me ha tocado tratar de despegar 2 piezas. Y ¿sabe lo que pasa? Salen pedazos de una o de la otra pieza, dejando incompleta la otra, lastimada. Y lo mismo pasa cuando alguien se separa de su esposa. Por eso Dios dice, no lo separen. Ese fue el diseño. Yo quiero que permanezcan juntos hasta el final. El Señor está diciendo eso. Porque si se separan, se van a lastimar y van a hacer pedazos la relación que Dios ha unido. Así que, antes de continuar, yo quiero decir que hay personas aquí representadas que han pasado por divorcios y que como iglesia nuestro trabajo es amar y caminar a la par de esas personas para ayudarles en el proceso, en esa nueva obediencia que Cristo está pidiendo de ellos. Porque yo hasta que leí este texto me di cuenta de la dificultad que esas personas están pasando por haber pasado por un divorcio. Y muchas veces yo lo he tomado así como es que esta persona actúa así porque le hace falta más de Dios. Quizás he llegado a juzgar cosas que no he tenido que hacerlo. Y la realidad es que cuando pienso en lo que esa persona está pasando, el sufrimiento es real. Porque, como hemos estado diciendo, es difícil recuperarse de una relación rota y pasar por un divorcio. Así que, por otro lado, habrán personas aquí que quizás han considerado el divorcio en algún tiempo. Y nuestro trabajo como iglesia es ayudarles a luchar, a superar la idea del divorcio. Porque como ya vimos, Dios odia el divorcio y vamos a llegar hasta la última instancia para ayudarle a la persona a entender de que esa no es una opción que Dios ha puesto para nosotros los cristianos. Así que la principal razón por la cual el matrimonio existe, hermanos, es para desplegar ante el mundo la imagen del amor incondicional de Cristo por su amada esposa. Esa es la razón principal. Hay otras razones por las cuales existe el matrimonio, pero la razón principal es para desplegar en la sociedad la gloria de Cristo y el amor que Él tuvo por nosotros. Por favor, vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 5, si tiene su Biblia, Efesios capítulo 5, para que juntos podamos contemplar esta imagen acerca de Cristo y la iglesia. Pablo está diciéndole ahí a las personas que están en Éfeso, en el versículo 1 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si vamos más adelante, hasta el versículo 23, dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted que es cristiano. ¿Usted cree que Cristo algún día abandonará la iglesia? Si nosotros dijéramos que sí, el cristianismo es una farsa y estamos poniendo nuestra confianza en una base que no sabemos si va a funcionar. Pero para aquellos que tenemos esa convicción de que Cristo Jesús es Dios, de que Él vino a este mundo, se humilló a sí mismo, murió, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, y luego resucitó para darnos vida para siempre. Aquellos que tenemos esta convicción, seguramente vamos a responder, Cristo es incapaz de dejar la iglesia. Y aquí dice que nosotros debemos amar como Cristo amó. De tal manera que cuando el marido puede dejar a su esposa, la respuesta es nunca. Nunca. No es ese el diseño de Dios. Ahora yo sé que hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Este tema tiene muchas posturas.
eh, varias posturas, y yo sé que los temas o los casos aquí son diferentes para cada persona, y quizás no vamos a tener tiempo de contestar todas las inquietudes que usted tenga en un sermón demasiado corto. Y los discípulos en este pasaje, en Marcos capítulo 10, también quedaron con dudas. Y siguieron haciendo preguntas. Y vamos nosotros a Marcos, regresemos a Marcos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 10. Dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. O sea, los discípulos llegan y seguramente ellos dicen, pero Jesús, tú no respondiste directamente a la pregunta que te hicieron los fariseos. Y ellos siguieron indagando a ver qué era lo que Jesús tenía que decir acerca de este tema. Entonces, seguramente ellos en sus mentes tenían algunas ideas y le preguntan a Jesús acerca del tema. Pero si leemos el versículo 11, dice, Jesús sigue diciendo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. O sea que no es tan fácil decir simplemente la dejo, sí, y me caso con otra persona. Y después, como yo me equivoqué aquí, entonces ahora sí voy a hacer las cosas delante de Dios bien. Pero Jesús está diciendo, si alguno repudia a su mujer, o sea, la divorcia, y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Por qué el Señor Jesús dice esto? Porque para Él el matrimonio es valioso. Y Él no quería que las personas lo tomaran a la ligera. Versículo 12 dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, es pecado hacer eso. Lo que Jesús está diciendo aquí es que aunque un hombre divorcie a su mujer o viceversa, esa relación sigue existiendo legítimamente delante de sus ojos. Y tal como lo dijo antes, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Génesis 2:24. Y cuando dice no lo separe el hombre, ahí está hablando de raza humana. Ninguna institución humana tiene el derecho de poder separar una relación que Dios ha permitido. Así que la razón por la cual unirse a otra mujer, en el caso de un hombre, o a otro hombre en el caso de una mujer después del divorcio, es porque delante de Dios ellos todavía están unidos. El pacto que hicieron en el altar sigue vigente delante de Dios. ¿Sabe que hay testimonios de personas que se han divorciado porque quizás no han entendido lo que significa, lo valioso del matrimonio delante de Dios, y han pasado por un largo proceso, se han separado, y 10 años después el Señor ha estado trabajando en sus corazones a tal punto de que han regresado, han comprendido de que delante de Dios ellos todavía están unidos, y han dicho, vamos a rehacer el pacto que nosotros hicimos, y se han vuelto a casar y han formado una relación que glorifica a Dios. Este no es el caso para todas las parejas, pero ha pasado que parejas han comprendido la importancia y lo hermoso del matrimonio y han regresado en obediencia a Dios, se han comprometido nuevamente. Así que quizás este no sea tu caso, pero no es descartable. El Señor puede hacer milagros que nosotros no podemos hacer. Y en el pasaje paralelo, en Mateo 19:9, Mateo añade una frase, que esta es una frase que le ha dado más controversia a este tema. Y el pasaje dice lo siguiente, Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, el problema aquí es que, salvo por causa de fornicación, quiere decir que esto le da la potestad a una persona de dejar a su pareja. Yo creo que lo que este texto sugiere es que la única razón legítima para divorciar a la pareja es por causa de fornicación. Esa palabra en griego significa, se pronuncia porneia, lo cual implica cualquier infidelidad que tenga que ver con prácticas sexuales.
Entonces, pueden haber de varios tipos. Y lo que el texto no está diciendo es que ella está libre para volverse a casar. Eso es lo que yo pienso. Pero si usted estudia el tema, yo le invito a que usted estudie el tema, va a encontrar de que hay personas que estudian y hacen el análisis de todas las oraciones y hacen el análisis del griego y llegan a la conclusión de decir, sí, puede volverse a casar. Y usted puede diferir en cuanto a lo que nosotros, a la postura que nosotros tenemos. Eso no está mal si usted estudia y llega a la conclusión a través de la guía del Espíritu Santo de que lo que el texto está diciendo es eso que usted cree. Ahora, solo hay una interpretación. ¿Cómo sabemos cuál es la real? Bueno, la guía del Espíritu Santo, o si nosotros estamos equivocados, allá el Señor nos va a aclarar todas las dudas. Pero la dificultad aquí es que no hay ningún texto que nos diga que podemos divorciar a nuestra esposa y después volvernos a casar. No hay ningún texto que lo refuerce. Por lo tanto, los estudiosos han tenido que hacer mucha investigación y hacer mucho análisis para llegar a la conclusión de que si alguien repudia a su mujer o si alguien cometió adulterio, puede volverse a casar. Entonces es un tema bastante difícil y nadie, ni siquiera en las iglesias que tienen una doctrina tan sana pueden llegar a ponerse de acuerdo. De hecho, los ancianos de nuestra iglesia difieren. Algunos dicen sí, si por causa de fornicación la puede dejar, eso está bien, hasta ahí estamos bien, pero ¿se puede volver a casar? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero yo estoy hablando aquí primeramente a los casados y estoy hablando de la importancia de lo que es mantener el pacto matrimonial, que logremos entender de que lo que el Señor ha unido, no puede separarlo el hombre. Entonces, hay varias posturas respecto a esto. En Mateo 22, Jesús es abordado por los saduceos y su pregunta fue, si una mujer se casó 7 veces, se casó 7 veces, porque cada esposo que tenía moría, ¿de cuál de los hombres será esta mujer en el cielo? Preguntan ellos. Entonces, después de la resurrección, en la resurrección les dice Jesús, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Por lo tanto, no se preocupen por eso, les está diciendo Jesús, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Por eso la pareja deja de ser sola carne si cualquiera de los dos cónyuges muere. Así que si uno de los cónyuges muere, la persona está libre para casarse con otra persona. ¿Por qué? Porque bueno, después del el compromiso, dicen algunos bromeando, yo te dije, es hasta que la muerte los separe, olvídate que en el cielo voy a estar allá. Bueno, algunos hacen la broma, pero la realidad es que cuando alguien muere, puede volverse a casar por esa razón. La otra postura de Mateo 19:9, el versículo que recién nosotros leímos, es la menos popular. Esta sugiere que el pasaje está dando solo permiso para abandonar a la pareja, pero no para volverse a casar. Entonces, la razón por la cual algunos adoptamos, porque yo he adoptado esta hasta el momento, es que la Escritura no refuerza ningún otro pasaje que diga que puede volverse a casar. Casi siempre son prohibiciones lo que está dando. Pero como un paréntesis aquí, hermanos, la Biblia ni mi interpretación en este pasaje sugiere que si la pareja ha cometido fornicación, necesariamente la relación debe terminar en un divorcio. ¿Ok? Yo no estoy sugiriendo eso. Yo creo fielmente que la infinita gracia de Dios es capaz de perdonar cualquier pecado. Por lo tanto, si la parte afectada está dispuesta a luchar y pasar por el proceso de perdón y restauración, esa pareja no debe terminar necesariamente en divorcio. ¿Ok?
Yo quiero aclarar eso. De hecho, si quieren un respaldo bíblico para esto, lea lo que dice el profeta Oseas. Un profeta que fue llamado por Dios y Dios le dijo, ve y agárrate una prostituta y cásate con ella. Y luego este profeta es obediente, la limpia a su mujer, la ama, la perdona, la honra. Y aún así, después de vivir un tiempo con ella, esta mujer se vuelve a su pasado, se prostituye otra vez. Y nuevamente Dios le dice a Oseas, ve por ella, la compra para sí, la perdona de toda su rebelión. Y saben que esta es la imagen de Dios, que Él nos amó, se sacrificó por nosotros, nos perdonó y vino a buscarnos aun cuando nosotros éramos rebeldes ante Él y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la imagen que nos presenta la Biblia de nuestro Dios. Ese Dios que no vio nada bueno en nosotros, que nosotros nos habíamos rebelado contra Él. Sin embargo, vino y nos buscó. Por eso es que la gracia de Dios puede cubrir cualquier pecado. Y por eso es que decimos que aun cuando hubo un caso de fornicación, no deben separarse necesariamente. Aunque la parte afectada, según la Biblia, está en el derecho de decir si continúo o no continúo con la relación. ¿Ok? Entonces, esto para decir que aún en el peor de los casos, una infidelidad sexual puede tornarse en una historia de gracia y de perdón si la persona afectada decide no divorciarse. Ahora, Mateo nos dice cuál es la actitud de los discípulos ante las respuestas de Jesús. Mateo 19:11, le respondieron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Cuántos de aquí han llegado a esa conclusión hasta ahora en lo que va del mensaje? Dicen, no, entonces mejor no me caso. Quizás muchas personas tienen esa mentalidad. ¿Por qué? Esa es la mentalidad que tenían de los discípulos. Estaba tan afectada por el mundo que las palabras de Jesús sonaban tan pesadas para sus oídos, que al final dicen ellos, pues si es así, yo mejor no me caso. Esa fue la conclusión a la que llegaron. ¿Y saben qué? Quizás las palabras de Jesús fueron tan pesadas para los discípulos como pueden ser para nosotros. Discutiendo ahí un día de estos, hablando con mi esposa un día de estos, sin yo conocer estos pasajes, ella me dijo, ¿sabes? Las personas que se divorcian no pueden volverse a casar. Y yo le dije, no, ¿cómo puede ser eso? Si ellas se divorcian y pasó un problema, ellos pueden volverse a casar. Y ella me dijo, bueno, tal pasaje dice que no. Y entonces yo no supe cómo responderle porque yo no estaba familiarizado con todo esto que he estudiado hasta el momento. Y entonces al final ella quedó con su postura y yo quedé con mi postura que no estaba basada en ninguno de los versículos. Y dije, algún día voy a estudiar, le dije yo, y vamos a hablar. Al final, después de este estudio, yo llegué a la misma conclusión que ella tenía. Pero esto suena difícil para nosotros. Suena hasta injusto. Porque si una persona le fue infiel a otra persona, nosotros diríamos, bueno, no fue culpa de ella, por lo tanto, esa persona tiene todo el derecho de volverse a unir con otra persona. Pero delante de Dios, lo que Dios quiere enseñarnos aquí es que esto no cabe en tu mente y es difícil para ti de lograr adoptarlo como una convicción firme porque no has comprendido lo sagrado de lo que el matrimonio es para mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Por eso tu conciencia, por eso tus ideas, es difícil de concebirlo. ¿Por qué? Porque tomamos a la ligera lo que es el pacto matrimonial. Y esto ha afectado a los cristianos. Muchas parejas, ¿sabe qué? Solo van y se casan por lo civil, sin hacer un compromiso público frente al altar. ¿Por qué? Tienen miedo que no funcione.
Y porque entre menos gente los vea, es más fácil deshacer el contrato. ¿Sí o no? Es más fácil deshacer el contrato. Por eso, es importante que nosotros hagamos un compromiso en la iglesia, no solamente allá con un juez. ¿Sabe qué? El día en que yo me casé, estaban ahí enfrente mis suegros, había familia mía viendo por internet, estaban ahí algunos primos míos, autoridades civiles, había un pastor, toda la familia extendida de mi esposa estaba ahí, y la abuela de mi esposa, los mejores amigos míos estaban ahí, los mejores amigos de mi esposa estaban ahí. Y yo he llegado a pensar, si un día yo tuviera esa idea de separarme de mi esposa, yo digo, qué vergüenza me daría ir y hablar con los suegros y decirles, ¿sabe qué? Esto no funcionó, yo no estoy dispuesto a seguir. Yo creo que después de Dios, la peor vergüenza que yo pudiera tener sería delante de mis suegros, porque yo los respeto mucho y los tengo en alta estima. Ahora, eso sin contar a todas las otras personas que yo tuviera que ir y decirles que no funcionó. Porque por eso es importante hacer un compromiso público, porque eso nos va a hacer a nosotros recordar ese pacto que hicimos delante de Dios. Y eso nos va a proteger a nosotros también de saber de que lo que nosotros hicimos fue algo serio y que muchas personas lo vieron, muchas personas son testigos de que yo le prometí a mi esposa que no la iba a divorciar hasta que la muerte nos separara. Entonces, mi invitación es, haga un compromiso delante de Dios, pero también haga un compromiso donde personas puedan ver lo que usted está prometiendo, para que cuando usted se encuentre en ese momento donde ideas raras vienen a su cabeza, usted recuerde, esta persona me vio también, esta persona me vio también. Y el compromiso principalmente es con Dios. Ahora, hay otros pasajes que tienen cierta controversia con respecto a este tema y no tendremos tiempo de tratarlos todos. Quizás si alguien tiene dudas, podemos hacerlo de manera personal. Si usted quiere hablar más acerca de eso, puede venir a mi oficina y podemos tocar esos temas porque el sermón es muy corto. Pero quiero hablar, ya casi para terminar, a personas específicas que han pasado por situaciones. Primero quiero referirme a los casados. Y si tú estás casado, quiero decirte que la persona ideal con la que tú debiste haber escogido para toda tu vida, la persona perfecta que Dios había preparado para ti, fue la persona con la que te casaste. No había otra. ¿Por qué? Porque si Dios lo permitió, estaba en sus planes. Y por lo que Dios unió, ningún hombre, ninguna institución puede separarlo. Así que recuerda ese pacto que tú hiciste con esa persona. Cuídela, ámala, sé fiel y recuerda que así como Cristo nunca dejará la iglesia, tú tampoco nunca debes dejar a tu esposa. Así que ese es un compromiso por toda la vida que Dios te ha dado. Segundo, yo quiero hablar a muchas personas solteras aquí. Y para los solteros, amigo que eres soltero, es bueno que persigas una relación. Eso no está mal. Es bueno que persigas una relación. Proverbios 18:22 dice, el que hay esposa hay el bien. Pero mientras buscas, abre bien los ojos. Abre bien los ojos, pide consejo, ora mucho por esa persona y finalmente toma la decisión consciente de que esa es la persona con la cual estarás para toda la vida y que no hay otra opción, que el contrato solo lo puede romper la muerte.
Así que abre bien los ojos, pide consejo, ora por esa persona, persigue una relación. Fuimos creados así, de esa manera. Pero sé sabio a la hora de elegir. Tercero, quiero hablar a personas divorciados, aún no casados, nuevamente. Probablemente no conozco tu situación personal, pero hoy quiero decirte que Cristo la conoce. Y que la soltería no es una esclavitud. Que Dios puede ayudarte a disfrutar de Él y de la vida, a pesar de las situaciones que ha pasado a través de la ruptura de una relación. La única relación que va a llenar tu corazón es la relación con Cristo. Aunque tú te unas con otra persona pensando que esa otra persona sí va a llenar tu corazón, déjame decirte que te encontrarás vacío y solo nuevamente, tal como lo sufriste en la relación anterior, porque el único que llena el corazón es Cristo Jesús. Así que vamos a acompañarte en tu obediencia, en tu nuevo camino de obediencia. Vamos a estar contigo y vamos a ayudarte a entender de que en Cristo tú puedes estar satisfecho. Para los divorciados vueltos a casar, probablemente te estés preguntando, ¿y qué de mi situación? Si ya metí las 4, decimos en mi pueblo. Bueno, probablemente si te has casado después de un divorcio, eso no debió haber pasado, ¿ok? Eso no estaba en los planes de Dios, Dios no lo quería. Sin embargo, estás ahí, la mayoría de los que han estudiado este tema bíblicamente están de acuerdo que si te casaste con otra persona, hiciste un nuevo pacto. Y los pactos tienen una significancia importante en la Biblia. Por lo tanto, si lo hiciste delante de Dios, debes cumplirlo. ¿Ok? Yo no estoy diciendo de que, ve a tu casa y dile ya no más. Debes, si ya te comprometiste nuevamente, permanece junto. Cumple ese nuevo pacto que has hecho. Y glorifica a Dios con esa relación, con ese nuevo pacto que hiciste delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la cita bíblica para esto? ¿Cómo lo basamos en la Biblia? Bueno, Josué capítulo 19, Israel está conquistando. Y cuando Israel está conquistando, unos vecinos del pueblo de Israel vienen y les dicen, hemos venido desde tierras lejanas para ayudarles a ustedes a conquistar. Estos eran los gabaonitas. Y cuando ellos vienen y hablan ahí con el pueblo de Israel, estos se creen lo que ellos le están diciendo y hacen un pacto de que ellos no van a destruir a los gabaonitas. Pero 3 días después, el pueblo de Israel se da cuenta de que los gabaonitas son vecinos y que los habían engañado a ellos, haciendo un pacto para que no los destruyeran, porque cuando Israel iba arrasando con todos. Así que ellos tienen miedo y se las ingenian y van y comen con ellos. Y el hecho de comer con alguien en ese tiempo era un pacto que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, cuando ellos se encuentran con ellos y se dan cuenta de que habían sido defraudados por ellos, bueno, el pueblo de Israel nunca debió haber hecho ese pacto, sin embargo lo hicieron. Y por el hecho de haberlo hecho delante de Dios, ellos tuvieron que cumplirlo. Entonces ellos dicen, bueno, ni modo, ahora estas personas van a ser nuestros sirvientes y nosotros no los vamos a matar porque hicimos un compromiso con Dios. Entonces, si estás en una relación así, santifícala. El Señor de alguna manera trabaja ahí para santificar esta relación y trata de glorificar a Dios con ese nuevo matrimonio. Casadas con inconversos, dice la Biblia, permanezcan casadas, debido a que sus matrimonios y sus hijos se santifican delante de Dios por la causa de ese creyente. ¿Ok? Después Pablo en 1 Corintios 7, del 12 al 16, sigue hablando y dice, bueno, si te deja el que es inconverso, déjalo que se vaya, porque a paz nos ha llamado
el Señor, pero no seas tú la parte que decide separarte. ¿Ok? Entonces, déjame terminar con esto para repasar una vez más. Pueden haber otros casos aquí dentro de la iglesia. Pero déjame terminar aquí porque no tenemos tiempo, pero solamente repasar esto. Dice, la principal función del matrimonio es reflejar el compromiso de Cristo con su amada iglesia. Cristo amó a la iglesia tanto que se entregó hasta la muerte. Él resucitó y la protege, y un día Él vendrá por ella. Él nunca la abandonará. Se espera lo mismo de nosotros, los esposos. Con esto me gustaría concluir. Y si hay una persona aquí también que hoy ha comprendido lo sagrado de qué es el matrimonio. Nuestra sociedad nos presenta en todas las películas de Hollywood que tú puedes vivir con una persona sin casarte y sin tener un compromiso, porque todo el mundo lo hace. Pero para los cristianos eso es algo vergonzoso. Y delante de Dios estás rompiendo el corazón de Dios, porque cada vez que vas a la cama con alguien que no es tu esposo, tú estás adulterando y estás dañando el corazón de Dios. Por lo tanto, necesitamos tener una mente cristiana, no una mente, lo que nos dice el mundo es está bien, pero lo que nos dice Cristo es necesitas arreglar las cuentas conmigo. Hay un versículo, si tenemos el versículo final, Hebreos 13:4 dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. Así que esto no es un tema que hay que tomarlo así a la ligera, pero todos aquí, de alguna u otra manera, nos toca hacer decisiones hoy. Quizás unos dicen, bueno, alguna vez esta idea pasó por mi mente, pero eso no debe volver a pasar. Y cada vez que pase algún pensamiento, recuerda este sermón. El Señor ha hablado a todos nosotros. El matrimonio es sagrado, hermanos. Y el Señor mira ese pecado. Los pecados sexuales, dice la palabra de Dios, no son algo que Dios pasará por alto. ¿Quieres bendición en tu familia? ¿Quieres bendición en tu hogar? Obedécele al Señor y entrégale esas cosas que necesitas arreglar en tu matrimonio. Oremos.